Buenas, mi nombre es Maylin Casado y le estaré hablando sobre la percepción. La percepción se ofrecen diversas definiciones que han ido evolucionando hacia la implicación de las experiencias y los procesos internos del individuo. El planteamiento ecologista de Hitson defiende la teoría de que la percepción es un proceso simple en el estímulo. Está la información sin necesidad de procesamientos mentales internos posteriores. Dicho planteamiento parte del supuesto de que en las leyes naturales subyacentes en cada organismo están las claves intelectuales de la percepción. Como mecanismo de supervivencia, por tanto, el organismo solo percibe aquello que puede aprender y es necesario para sobrevivir. Según la psicología clásica de Neisser, la percepción es un proceso activo, constructivo, en el que el perceptor, antes de procesar la nueva información y con los datos archivados en su conciencia, construye un esquema informativo anticipatorio que le permite contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto por el esquema que apoya en la existencia del aprendizaje. Para la psicología moderna, la interacción con el entorno no sería posible en ausencia de un flujo informativo constante al que se denomina percepción. La percepción puede definirse como el conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos. Esta definición presenta dos partes diferenciadas referidas respectivamente a el tipo de información y la forma en la que ésta se consigue. La definición que seleccionamos parte de la existencia del aprendizaje y considera la percepción como un proceso. De tres fases. Así, pues, la percepción es la imagen mental que se forma con la ayuda de experiencias y las necesidades. Es el resultado de un proceso de selección, interpretación y corrección de sensaciones. Características de la percepción. La percepción de un individuo es objetiva, selectiva y temporal. Es subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estímulo varían de un individuo a otro. La condición de selectiva en la percepción es consecuencia de la naturaleza subjetiva de las personas que no pueden percibir todo al mismo tiempo y selecciona su campo perceptual en función de lo que desea percibir. Es temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo, la forma en que los individuos lleven a cabo el proceso de percepción. Evoluciona a medida de que se enriquecen las experiencias o varían las necesidades y matizaciones de las mismas. Dicha temporalidad permite al responsable de marketing cambiar la percepción del consumidor sobre el producto mediante la variación de cualquiera de los elementos del marketing mix. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Irma Grisela Cabrera y yo le estaré hablando de los tipos de percepción
los trastornos que afectan la percepción y también le estaré hablando de la alteración de la percepción. Factores que afectan la percepción. Hay diferencias individuales en las habilidades perceptivas. Dos personas pueden recibir el mismo estímulo de manera diferente. Esto se debe a los factores que afectan la percepción. Uno de los factores que afectan la percepción es el aprendizaje perceptual. Este se basa en experiencias pasadas que hayamos tenido. Ejemplo, una persona que haya estudiado música, arte, tendrá un mejor desempeño que otra que no lo haya hecho. Este es el aprendizaje perceptual. Tipo de percepción. Tenemos la percepción visual. Es la capacidad de ver y organizar e interpretar el propio entorno. Percepción auditiva. Es la capacidad de percibir el sonido mediante la detección de vibración. Otro de los factores que afectan la percepción es el estilo cognitivo. Dice que las personas difieren en la forma de obtener la información. Cada individuo tiene su propia forma o recibe la información de forma diferente que otro. Por ejemplo, se dice que las personas que tienen una mejor flexibilidad tendrán un mejor rendimiento para recibir o obtener la información. Otro de los factores que afecta la percepción es el motivo y la necesidad. Definitivamente nuestros motivos y necesidades no tendrán a la expectativa o no influenciarán en ella. Ejemplo, una persona que tenga hambre no va a pensar en otra cosa que no sea saciarla. Si vamos al supermercado, nuestro sentido estará directamente concentrado en saciar nuestra hambre. Eso es el motivo y necesidad en lo que es los factores que afectan la percepción. Otro factor que afecta la percepción es el del conjunto mental. Este se refiere a la disposición para recibir alguna información sensorial. Tal expectativa mantendrá al individuo preparado con buena atención y concentración. Ejemplo, cuando estamos esperando el autobús o estamos directamente esperando el motoconcho o queremos irnos de un lugar, estamos esperando directamente esa transportación, estamos pensando directamente en eso. Entonces eso es directamente uno de los factores que afectan la percepción. Entre las principales alteraciones de la percepción tenemos la ilusión, la alucinación, la pseudopercepción, los trastornos estéticos y por último la dismorfosis. Percepción del movimiento, proceso a través del cual los humanos y los animales se orientan a sí mismos y a los movimientos físicos de los demás. Percepción táctil. Esta percepción solamente implica el sentido de tacto para percibir cualquier estímulo. Percepción gustativa. Es la sensación que se produce cuando las pupilas gustativas en la lengua y la garganta transmiten información sobre las composiciones químicas de un estímulo soluble. Percepción olfativa. Es un proceso que comienza en la nariz con la estimulación de las neuronas cerebrales
olfativa y termina en los centros cerebrales. Percepción extrasensorial es aquella que ocurre independientemente de los procesos extrasensoriales conocidos. Por lo general, se incluye en esta categoría de fenómenos telepáticos o transferencias de pensamiento. Ejemplo, ¿alguna vez ustedes han tenido pensamiento de que van a ver una persona que tienen mucho tiempo que no lo ven? Entonces, rápidamente esa persona lo puede llamar o le puede tocar a la puerta. Entonces ustedes dicen, ay, pero mira, te alé con mi pensamiento. Esta es la percepción extrasensorial, que algunas veces, por ejemplo, soñamos algo y eso ocurre. Esta es la percepción extrasensorial. Otra de las percepciones es la percepción social. Esta se refiere a la forma que las personas piensan y le dan sentido a otra persona. Por ejemplo, cómo esa persona actúa, es la personalidad de esa persona, cómo esa persona se muestra ante nosotros. Esta es la percepción social. Las causas del trastorno de la percepción radica directamente en el entorno donde nos estamos desarrollando. Por último tenemos la alteración de la percepción. La alteración de la percepción son trastornos que afectan a la memoria y a la conciencia y que la población percibe de manera transitoria y sin ponerle atención, lo cual a la corta o a la larga desencadenará problemas serios a nuestra salud mental. Muy buenas, saludos compañeros, un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Mi nombre es Jordania y les estaré hablando sobre el aprendizaje humano. El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar y comprender y finalmente aplicar una enseñanza, una información que nos ha sido enseñada. Es decir, cuando aprendemos, nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. En pocas palabras, es como cuando nuestros padres nos quieren dar una información, nos quieren enseñar o inculcar algún tipo de idea o información. Nosotros, ya como somos los receptores, o sea, recibimos la información, debemos adaptarnos al contexto que nuestros padres nos están enseñando, ya que estamos desde ese comienzo aprendiendo, adquiriendo todo tipo de información. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. Me explico qué es un estímulo. Un estímulo es un cambio físico que puede desencadenar o un cambio físico de la conducta. En pocas palabras, es como cuando sentimos la necesidad, el deseo de dar una respuesta estimulógicamente, cuando sentimos ese deseo de hablar, expresarnos, decir nuestras inquietudes e ideas. Ahí es que viene asociado el estímulo. Para ustedes, compañeros, ¿qué es inherente? O sea, ¿qué información o qué ustedes entienden como la palabra inherente? Bueno, pues inherente quiere decir que por su naturaleza está totalmente acercado, con una cercanía hacia ella, hacia su palabra. La comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas
o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartir con el resto. En resumen, la comunicación es una parte elemental del aprendizaje, ya que si no tenemos una comunicación, pues realmente no vamos a adquirir un conocimiento, porque el aprendizaje se basa en eso, en la comunicación. Ahora les estaré hablando sobre el proceso fundamental del aprendizaje. Pues este proceso se basa en la imitación, entre paréntesis, la repetición de un proceso observado que implica tiempo, espacio y habilidades y otros recursos. De esta forma, las personas aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad. Sí, me explico esa parte ahí. Los niños, como nos decía el profesor, los niños desde que nacen no tienen ningún tipo de conocimiento. Los niños van adquiriendo en el camino, desde que nacen, el trayecto que llevan, van adquiriendo y absorbiendo un conocimiento. Incluso los niños, como dice el profesor, los niños no adquieren conocimiento inmediatamente que desde que nacen conocen a los padres, que ya saben que no, es como dice el profesor, eso viene reflejándose a los 2 meses, es más, a los 3 meses, el resultado, el conocimiento, el desarrollo en el niño. Por ende, siempre tenemos que tener pendiente que todo lo que nosotros hacemos, o cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de desarrollo que queremos hacer frente al niño, tenemos que siempre tener pendiente que ese niño está viendo todo y está aprendiendo y absorbiendo todo. Ahora, para concluir, quiero decir unas palabras de mi parte. Es muy importante que tengamos en cuenta que el aprendizaje del ser humano es muy importante en el desarrollo de su vida, ya que de su nivel de aprendizaje dependerá su futuro. Me explico. Dependiendo de los niveles del conocimiento del ser humano o de la persona, es que van a hacer su desarrollo a nivel personal o a nivel laboral. Por ende, tienen que tener muy claro y pendiente este punto, este tema, a la hora de dar una enseñanza y obtener una enseñanza, ya que es un punto muy, muy importante en nuestras vidas, ya que ese punto del aprendizaje humano será como un punto realmente que marcará tu vida. Porque dependiendo de ti, de tus conocimientos, es que va a ser el desarrollo de tu vida. Un placer, me despido y que pasen buen día. Muy buenas tardes, mi nombre es Junior Mercedes Hidalgo. Les voy a hablar del proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje hace referencia a aquel proceso en el que se va adquiriendo una serie de conocimientos y habilidades a través vivido, observado, una experiencia previa. Los accesos de aprendizaje pueden darse en el entorno educativo. ¿Cuáles son los principales procesos de aprendizaje? Inteligencia, atención, memoria de trabajo, intensidad de procedimiento. Ese es el proceso de aprendizaje. Es Erudici Natalie Reyes Cruz, matrícula 121-2759. Mi tema es base neurofisiológica. Para hablar de la base neurofisiológica debemos hablar del sistema nervioso, neuronas, hemisferios cerebrales, entre otras. De esto yo me voy a enfocar en el sistema nervioso y las neuronas. El sistema nervioso es una red compleja de estructura especializada, como son el encéfalo, la médula espinal y los nervios. Se divide en 2 grandes subsistemas,
sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo, médula espinal y los nervios. Sistema nervioso periférico. Este incluye todos los tejidos nerviosos que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Las neuronas son células responsables de las funciones atribuidas al sistema nervioso, como son pensar, razonar, control de actividades, músculo y sentir. Hasta aquí es mi exposición. Buenas noches.